una de las preguntas importantes es cómo crear riqueza al mismo tiempo de manera sostenible, ¿no? Cómo generar mayor movilidad vertical en la sociedad, sociedades más justas. Es en ese contexto que el Pacto Mundial de Naciones Unidas es esta alianza del sistema de Naciones Unidas con el sector privado formal en el mundo para promover 10 principios en temas de derechos humanos, medio ambiente, derechos laborales y anticorrupción. Es decir, el sector privado no somos empresarios, ¿no? Somos agentes que estamos muy preocupados de lograr que la presencia de nuestras empresas haga que la sociedad esté mejor. Hace muchos años escribí un artículo donde decía que el empresario del futuro debe hacer una mezcla de Bill Gates con la Madre Teresa. En ese momento la gente se reía, pero en ese momento vemos que gente como Bill Gates sale de su quehacer profesional y ahora dedica toda su energía intelectual a temas mundiales, como es la salud de los niños. Es decir, el monopolio de la sensibilidad social y ambiental no está en los políticos e intelectuales. Los empresarios también, a nivel mundial, se han puesto de pie y eso ha sido reconocido por el secretario general Ban Ki-moon, hace poco la última cumbre del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, donde decía que Naciones Unidas se fundó para hacer una arquitectura de un mundo mejor y los políticos son los arquitectos que hacen los marcos jurídicos, pero también decía que los que van a construir un mundo mejor, los constructores de un mundo mejor van a ser los empresarios. Y los empresarios, junto con las ONGs, hemos superado estereotipos, estamos trabajando en muchas zonas del mundo en hacer joint ventures sociales para mejorar todos estos temas. Hace poco estuvo en Lima, y voy a ser breve, voy a pasar a los panelistas, Sir David King, que es el encargado de cambio climático del gobierno británico, y una escena muy interesante, hablábamos que tenemos que reducir las emisiones a 2 toneladas por persona por año. Actualmente en Estados Unidos son aproximadamente 16 toneladas por persona por año, eso se queda más o menos 500 años en la atmósfera. En el Perú estamos en 6 toneladas per cápita por año. Entonces tenemos que hacer algo, ¿no?, para bajar esto. Pero las buenas noticias es que no solamente es un tema de temor, sino hay grandes oportunidades, una gran transición, así como hubo la transición de la economía que pasó de la energía animal a energía fósil, que emite gases invernadero, estamos pasando de una economía de energía fósil a energía limpia. Y esto ofrece enormes oportunidades en temas de optimización de costos y también de mayores ingresos para las empresas. Es en ese contexto que el Perú ahora es la sede de la COP y creo que va a ser una oportunidad muy importante para ver lo que las empresas peruanas ya están haciendo, no ahora, hace muchos años. Incluso se hizo un informe de oportunidades de negocios en la economía baja en carbono en el año 2011 en el Perú, cofinanciado por el gobierno británico, Naciones Unidas. Yo quería dejar a nuestros distinguidísimos, quizás empezando contigo, Eva, hay una polémica sobre que la iniciativa de las empresas a enfrentar el cambio climático debe venir por el término de la carga regulatoria o debe ser la autorregulación. ¿Cuál es tu experiencia en ese tema en el sector minería? Gracias, Diego. Lo pondría de esta manera. El sector minería, al igual que el sector hidrocarburos y el sector electricidad, vienen trabajando hace muchísimos años, creo que es parte de las prácticas que tenemos en, sobre todo, medidas de adaptación. Si pensamos en el cambio climático, como hemos venido escuchando en esta mañana, en que hay medidas de mitigación, medidas de adaptación, que nuestro país es un país microemisor. Entonces, realmente las que tienen muchísima relevancia y donde creo que podemos hacer mucho el sector privado es en las medidas de adaptación. Afuera tienen una muestra fotográfica donde hay una selección de trabajos y proyectos de las empresas de nuestro gremio, donde se muestra el tipo de
de medidas que se toman que van desde forestación, reforestación, estabilidad de taludes, defensas ribereñas, monitoreo y cuidado de la biodiversidad, mejor manejo hídrico, trabajo con las poblaciones para poder justamente aprovechar de una manera mejor la disponibilidad de agua que tenemos. Siendo un país vulnerable y sobre todo la vulnerabilidad que tenemos se encuentra en estas zonas donde las poblaciones son poblaciones del entorno, en especial de nuestras industrias y con muy bajos recursos, este trabajo creo que es vital para el desarrollo sostenible y para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Creo que por ahora lo dejo ahí. ¿Sí? Okay. Yo quisiera pasar quizás a otro sector, que es el sector de la tecnología de la información. Hace poco estaba en Silicon Valley y veía, por ejemplo, se desarrollaban algoritmos matemáticos para los paneles solares, tener una mayor optimización en la captación, y eso ha aumentado muchísimo. Yo quisiera preguntar acá a nuestro distinguido panelista, José Antonio Ríos, de Celistix, ¿qué es lo que puede hacer la tecnología de la información como industria para promover una mejor lucha contra los efectos del cambio climático? ¿Y cuál es su experiencia al respecto? Sí, creo que tengo el micrófono ya aquí. Estoy tan acostumbrado a los teléfonos que sigo hablando de ellos. Buenos días a todos. Yo participo dentro de Celistix en una de las mayores empresas de logística y de inteligente y de distribución en América Latina. Para ello, nosotros, por ejemplo, traemos 280 millones de unidades desde Asia hasta Latinoamérica en un solo año. Estamos en el ecocentro, en el ecosistema que nos señala todas las áreas donde debemos de progresar en mejorar nuestra tecnología para crear esta eficiencia y para que efectivamente el mundo pueda llegar a los estándares que estamos llegando. Hay dos grandes elementos dentro de eso que nosotros vemos. Uno, que no es diferente que el de las energías, donde simplemente en la eficiencia del transporte que se haga, marítimo, terrestre, aéreo, por supuesto, 85% de los productos que estamos trayendo, aquí 360 millones de móviles llegaron a Latinoamérica el año pasado, el 85% desde Asia. Entonces estamos viendo cómo viene a través de estos sistemas para después entrar dentro de una logística nacional donde entran todos los grupos de transporte locales con todas sus ineficiencias. Entonces, dentro de ese esquema, el ahorrar tiempo, el ahorrar esfuerzo, en sí mismo implica cada año por lo menos un 12% de mejoría que se está haciendo en la disminución del consumo. Si además de eso hay un cambio en las energías, como estamos hablando y como hemos estado hablando a alto nivel, la disminución va a ser mucho más sensible. Dentro de los países y a nivel local hay que prever también cómo mejoramos nuestro sistema. Entonces, ese es todo un área enorme. El otro área del que podemos hablar quizás dentro de un momento es el área de cómo involucramos al ciudadano utilizando la increíble red que se ha creado en los últimos 20 años, donde ya tenemos 7.000 millones de conexiones alrededor del mundo. En pocos años vamos a estar conectados vía Internet 3.500 millones de personas. ¿Y cómo involucramos a ese ciudadano digital en ayudar, donde no sean solamente los gobiernos y las grandes corporaciones que lleguen a acuerdos sobre manejar impuestos y políticas generales, sino que ya el mismo ciudadano tenga la posibilidad de distinguir una categoría 1, 2, 3, 4 de una manera muy sencilla, este es más contaminante que este producto, y tenga la posibilidad de participar en la elección y de contribuir. Entonces, a eso se puede llegar también como otro elemento adicional a todos los que se han mezclado, utilizando la nueva capacidad local, regional y mundial que se ha creado. Gracias. Yo ahora quisiera aprovechar que tenemos la presencia del viceministro. Sabemos que a veces la palabra lobby semánticamente se interpreta mal, pero a veces el lobby, por ejemplo, ambientalista es algo positivo.
Yo siempre pongo el ejemplo, cuando se inventó el detector de incendios, es un discípulo de Edison, hizo un lobby muy fuerte en el gobierno americano para poner una ley que se ponga un detector y llevó estudios estadísticos que probaban que, que poniendo un detector iba a haber menos muertes por incendios. Algo, por hacer una extensión analógica con el tema del cambio climático, sabemos que va a venir una mayor carga regulatoria, que esperemos que sea una carga regulatoria desideologizada y basada en la ciencia, y que no sea, digamos, algo, como dicen, una regulación Frankenstein, ¿no? Sino sea una cosa bien hecha. ¿Cuál sería su reflexión sobre el rol de la carga regulatoria que tiene que tener las industrias en el futuro? ¿O cree usted que es una combinación de regulación y mecanismos de mercado, consumidores e inversionistas que piden cambios en la matriz energética? ¿Cómo ve usted las tendencias y ese balance? Bien, muchas gracias. Yo creo que, bueno, a mí me gusta siempre iniciar por las señales y por los incentivos, ¿no? El hecho de que aquí estemos por lo menos 3 personas de energía y minas indica que es un sector que tiene mucho que ver con estos temas de cambio climático. Y en general, digamos, esas tendencias que se dan, yo creo que, digamos, en la experiencia que hemos tenido aquí en el país, se dan 2 conceptos que son fundamentales. El primero de ellos es el de, nosotros necesitamos una matriz limpia, una matriz, digamos, que contribuya al cambio climático, obviamente en un contexto de crecimiento, ¿no? Nosotros tenemos, yo siempre digo, un buen problema, ¿no? Es un problema de crecimiento, pero ese crecimiento, ¿cómo lo afrontamos? Es un crecimiento que nos da muchas lecciones. En resumen, necesitamos cada 10 años duplicar nuestra oferta de energía en números generales. Ahora, ese es un primer tema. Y lo segundo es cómo implementarlo, porque uno puede tener las necesidades, puede tener identificados, digamos, las inversiones a futuro, pero lo fundamental será tener los resultados eficaces que nos lleven efectivamente a cumplir y a mejorar en ese contexto nuestra matriz energética, por ejemplo. Entonces, ahí viene la importancia justamente de la inversión privada. En el caso peruano se tiene, digamos, una época, una etapa, digamos, los últimos 20 años ya, en la cual, digamos, las inversiones en energía están basadas principalmente, yo diría un 99% en inversiones privadas. Entonces ahí, respondiendo directamente a la pregunta, yo diría, digamos, lo que se necesita es tanta competencia o tanto mercado como sea posible y tanto Estado o regulación como sea necesario, ¿no? Eso es un mix entre ambos. Yo quisiera ahora pasar a nuestro otro panelista, Germán Jiménez. Yo quisiera preguntarte cuáles son las experiencias que tiene Pluspetrol y las mejores prácticas en enfrentar el tema de cambio climático, si nos puedes contar, porque tengo entendido que son muy innovadores. Muchas gracias, Diego. Pluspetrol es, como la mayoría de ustedes seguramente conoce, el operador del complejo Camisea, que es un complejo que es muy conocido por la transformación que ha sufrido el país en términos de acceso a energía mucho más barata y, sin duda, energía más limpia, porque viene del gas natural, que es, como sabemos, el combustible fósil más limpio que existe. Muchos estudios se han hecho alrededor de Camisea en términos del impacto económico. Cumplidos los 10 años de la llegada del gas de Camisea a Lima, nosotros encargamos a Macrocónsul que nos hiciera un estudio del impacto desde el punto de vista climático, del medio ambiente, del proyecto Camisea. Entonces, Macrocónsul hizo un estudio basado en 2 escenarios: el escenario observable, o sea, lo que pasó desde el año 2014 al del 2004 al 2014, y un escenario base pre-Camisea, o sea, qué es lo que hubiese pasado en términos de consumos de combustibles tradicionales en Perú antes de Camisea, como diésel o gasolinas, en términos de los impactos que hubiese tenido. Y sobre todo enfocado en la mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero. Básicamente, gracias a ese estudio nosotros podemos hoy determinar o poder comparar
dos puntos. Uno es la emisión de dióxido de carbono y la otra es la emisión de partículas PM10, que son partículas en suspensión en el aire que tienen diámetros de menos de 10 micrómetros, que son especialmente importantes porque son las que pueden traspasar nuestras fosas nasales y podrían alojarse en los pulmones. El resultado de este estudio nos arroja los siguientes números. Para la reducción de dióxido de carbono, en el periodo de 2004 al 2013, se han reducido comparativamente todos los escenarios 30 millones de toneladas de dióxido de carbono. Para tener una idea de lo que significan las 30 millones de toneladas, es como si comparáramos el efecto que pudiera tener 65.000 hectáreas de bosques por 50 años en la ciudad de Lima. 65.000 hectáreas de bosques es 25 veces las áreas verdes que tiene nuestra ciudad. Es más o menos decir que un cuarto de la ciudad de Lima fuese un área verde. Esto nos sentimos bastante complacidos del efecto que puede significar en la calidad del aire para todas las personas y, por supuesto, en menos emisión de dióxido de carbono. En cuanto a las partículas PM10, las que son menores de 10 micrómetros de diámetro, el estudio de Macrocónsul estimó que gracias al gas de camisea se redujeron en 78.000 toneladas la emisión de estas partículas. Estos 78.000 toneladas representan más o menos la generación por un año, o la emisión por un año de las partículas de PM10 en el Perú. Esto también se ve reflejado en la calidad del aire de Lima. Para el año 2004, el contenido de estas partículas en el aire estaba en 119 microgramos por metro cúbico. 9 años después, esto se ha reducido a más de la mitad para llegar a 53 microgramos por millón de metro cúbico. O sea, el efecto en la calidad del aire que todos respiramos en la ciudad es clarísimo. Yo quisiera referirme, si me permiten, a dos elementos adicionales que son muy relevantes en el contexto del proyecto de Camisea. Primero, algo que se estuvo comentando respecto a la importancia de la deforestación, el impacto que puede tener sobre todo en la selva y la comparación de lo que puede ser una industria formal de una informal. Creo que es una preocupación muy abierta y muy conocida la que tenemos acerca de la minería informal y sus efectos en las selvas de Madre de Dios. La industria formal es mucho más, por supuesto, preocupada y se utilizan las mejores prácticas que puedan haber en ese sentido. El ejemplo del complejo Camisea es muy relevante. Las áreas de impacto o de influencia de los lotes 56 y 88 están en un área de más o menos 200.000 hectáreas, un poco más de 200.000 hectáreas. De estas 200.000 hectáreas, solamente nosotros hemos usado el 0.17% de esa área. O sea, ¿esto por qué? Porque se implementó una metodología que en el mundo de los hidrocarburos se conoce como offshore inland, que hace digamos, la analogía de lo que puede ser una operación en el mar, porque no hay ni caminos abiertos y el transporte es únicamente aéreo o por agua, ¿no? En el caso de la selva es ríos y helicópteros. Esto, por sin ninguna duda, tiene un efecto importantísimo en los costos operativos, pero que es largamente superado por el efecto de únicamente utilizar una porción muy, muy pequeña de la selva del Bajo Urubamba en términos de impacto. Y si me permiten, el último ejemplo que también tiene que ver con la operación de Camisea es que, y ahora que hablábamos de que si es necesario más bien incentivos o regulaciones, creo que un ejemplo de utilizar el incentivo, que son los mecanismos de desarrollo limpio, que son por todos conocidos, incluidos en el protocolo de Kioto como uno de los elementos para poder reducir las emisiones. Camisea es el único proyecto en el upstream en Sudamérica que obtuvo el registro de nuestros proyectos acerca de la reducción de eficiencia térmica en el proceso. Nosotros invertimos para poder
capturar el calor que sale de las emisiones de los turbocompresores, aire caliente que antes, bueno, simplemente iba al ambiente. Se captura ese mismo calor y gracias a unos capturadores muy sofisticados, ese calor lo transferimos a aceite térmico que es usado como parte del proceso productivo. Gracias a esto, nosotros vamos a tener acceso a los bonos de carbono y la reducción es de 60.000 toneladas al año de dióxido de carbono. Hay un tema, creo que es importante que sea tocado por este panel. En varias conversaciones que hemos tenido con el ministro del Ambiente, con Sir David King, con el expresidente Calderón, con Robert Orr, que es el enviado de Ban Ki-moon, el tema de cambio climático. Particularmente en la región hay el fenómeno de la informalidad, que es una especie de eufemismo elegante para ilegalidad y corrupción en realidad. Y vemos que muchas economías de la región tienen este problema endémico. En el caso peruano aproximadamente es casi la mitad de la economía. Entonces, si se hace un diseño regulatorio inteligente, solamente se va a aplicar a la mitad de la economía y vamos a tener la tala ilegal, que es la mayor causa de generación de gases invernadero o problema de cambio climático, la industria informal, la minería ilegal, porque en la minería formal, en las actividades formales peruanas, en la región, en general, los estándares son de primer mundo. Uno los puede ver, incluso los medios están ahí. Pero creo que el gran problema, y hemos propuesto como sector privado, que a través de la COP en Lima se introduzca este tema como un tema de agenda COP para la región y quizás para el mundo, porque también en África, en Asia hay ese problema. Yo quisiera las reflexiones del panel sobre este tema y quisiera comenzar contigo, Eva. Gracias, Diego, de nuevo. Efectivamente, el combatir la ilegalidad creo que es una de las tareas importantísimas. No solo por el daño que hace a la economía, sino también porque realmente las prácticas que tienen distan de cualquier objetivo que podamos trazarnos en una forma inteligente hoy en día con todo lo que sabemos. Entonces es muy importante y yo creo que eso tiene que tener dos caras. La cara de combatir la ilegalidad, pero la cara también de dar una alternativa a todas esas personas que de una u otra manera han terminado inmersas en este tipo de actividades. ¿Hay mafias? Sí, hay mafias, pero también hay personas que terminan siendo secuestrados por estas actividades y que deben tener una alternativa. La deforestación, que es una de las causas, por más que seamos microemisores, sí tenemos problemas principalmente de cambio de uso de suelos y deforestación. La minería ilegal es uno de los causantes. No será el mayor, pero es uno de los causantes y es importante impedir que se siga desarrollando. Y para eso está la formalización. Yo no solo quisiera hablar de la parte informal, sino retomar un poquito el tema de qué hacemos además, y no lo quise hacer antes por el tema de que una de las tareas importantes que tenemos en los tres sectores es la eficiencia energética. Y quería primero escuchar lo que decían obviamente Edwin y Germán. Realmente yo a esto quisiera agregar que Camisea le cambió la vida al Perú. Creo que gracias a poner en valor un recurso tan importante como el gas, tenemos hoy día la matriz energética limpia que sea, o matriz eléctrica limpia que sea referido Edwin, y que es bien importante mantener. Es bien importante mantenerla y sin introducir otras tecnologías que requieran subsidios, porque el país tiene potencial no solo en gas, sino también potencial hídrico. Tenemos que seguir con una matriz limpia, tenemos que mejorar todos los temas de informalidad, tenemos que ser un país realmente camino al primer mundo, trabajando mucho en estos últimos aspectos. Bueno, yo creo que, como se refería Eva, en principio el Estado tiene que ser facilitador en esa materia, ¿no? Para que justamente esa informalidad pueda, digamos, tener unos visos de solución en tanto se da. Quizás hay una diferencia entre la ilegalidad y la informalidad, que es muy precisa en la minería y en otras actividades.
Yo creo que, bueno, en mi vida anterior yo era, me encargaba de la supervisión del mercado de energía y ahí nos dimos cuenta de que había muchos incentivos y muchas facilitaciones que dar a la industria a fin de que ésta pueda tomar y adecuarse a las normas y también facilitarles de tal manera de que puedan cumplirlas, ¿no? Digamos, ponerles objetivos alcanzables. Porque si uno le pone un estándar demasiado elevado a estas industrias, sencillamente va a ser imposible que se cumpla o en todo caso tenga una aproximación sucesiva hacia la solución, que es fundamental. Eso por un lado. Por otro, yo creo que en conceptos esto de eficiencia energética que se refería Eva, que tienes un aspecto fundamental, es cierto que hemos estado creciendo a tasas altas en el caso peruano en su economía, pero sin embargo también es muy cierto que hemos tenido, digamos, no muchos programas orientados a lo que es la eficiencia. Tasas de 7-8% por año son muy buenas, pero en economía, no tanto en energía, que deberíamos ser capaces de tener algo menos de crecimiento en energía, pero con el mismo impacto económico. En esto lo que yo quisiera, o les podría decir es que en estos días se anunció el Plan Energético al 2025, en donde justamente se identifican una serie de medidas en términos de eficiencia energética, ¿no? Podría poner un par de ellas para resumirlas. Una es, por ejemplo, el cambio de las lámparas de vapor de sodio en el alumbrado público por lámparas LED, ¿no? En una asociación público-privada, efectivamente. Creo que eso es fundamental. Y un segundo tema está orientado a otro proyecto que también se identifica en el plan, que es el de, digamos, crear corredores GNL para sustituir justamente el diésel por gas natural licuado en la carga, en transporte de carga de pasajeros y de carga pesada, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, esos serían dos proyectos interesantes a tomar en cuenta. Sí, sobre el tema de la informalidad en Perú me abstengo, pero sobre el tema de la informalidad en general, señalar simplemente que nosotros vemos que hay 3 elementos definitivos para progresar hacia adelante en esta carrera. Uno de ellos es el marco regulatorio, tanto a nivel global como regional, público y privado, con incentivos positivos y negativos, llamémoslo de esa manera, que deben de privar. El segundo es pensar en incentivar la innovación, porque al final de cuentas estamos hablando de cambios que son cambios de crecimiento, de perfeccionamiento de lo que tenemos hoy, pero también pueden surgir y deben surgir y van a surgir en los próximos 20, 25 años nuevas maneras de energía, nuevas maneras de motorizar todos los vehículos que tenemos y demás que quizás tengan un impacto también muy importante como esto. Pensemos solamente en el sector contaminante de las baterías, ¿no? Las baterías ha sido un sector que no ha tenido ese salto cuántico que ha tenido otros sectores dentro del área de las comunicaciones. ¿Qué pasaría si ahora pudiéramos almacenar 100 veces más energía en las baterías o 1000 veces más? Ese es el salto que necesitamos. Quizá estamos cerca de lograr eso. Eso tendría un impacto cuántico sobre la... Y el tercer elemento es la participación. Para nosotros es súper importante que se busque un elemento en que pueda participar tanto el público, señalándole claramente cuáles son los elementos o los productos contaminantes, como las empresas pequeñas y medianas, que son más parecidas al público que las grandes empresas o los gobiernos, a través del maravilloso sistema de comunicación e interacción que hemos creado para la humanidad y que la humanidad tiene hoy. ¿Cómo usamos eso para que alguien participe y también desde abajo, por decirlo de alguna manera, también incentive el movimiento hacia el cambio climático positivo? Gracias. Bueno, el tema de la informalidad y la ilegalidad, sobre todo en la industria extractiva, es algo que creo que se ha conversado muchísimo, se ha debatido muchísimo en los últimos tiempos en el Perú. La impresión que tengo es de que, si bien es cierto, hay muchas buenas intenciones, nuestras acciones probablemente no han sido suficientemente efectivas porque pareciera que le falta un toque de realismo. Realmente parece que el problema es mucho más grande que lo que muchas veces se quiere enfrentar y las acciones no tienen la escala suficiente para poder hacerlo.
Yo recuerdo que en el momento que se comenzaba a hablar de la minería informal y la deforestación en el área de Madre de Dios y toda esa campaña que hubo, si no estoy equivocado, hay como 300.000 mineros entre formales e informales. Hubo un esfuerzo importantísimo del gobierno para poder formalizarlos, legalizarlos, y creo que solo 5 pudieron pasar hacia el área de la formalidad. Eso creo que dice bastante de que hay una distancia muy grande entre lo que es las prácticas y las necesidades de formalizar versus informalizar. Y ahí la reflexión alrededor de lo que se hablaba del marco regulatorio. Es largamente conocido que mientras más difíciles son las regulaciones, más son los incentivos para la informalidad. Cualquier actividad extractiva en este país necesita miles de permisos de todo tipo, no centralizados, a diferentes niveles, digamos, locales, diferentes agencias. Y se ha habido mucho esfuerzo, también mucha intención, digámoslo así, de poder centralizarlo, de poder reducirlo sin que se haya logrado algo significativo. Seguimos en el camino, creo que hay que ponerle muchísimo más esfuerzo, más creatividad, más búsqueda de ejemplos exitosos para poder lograrlo. En la medida que tengamos los incentivos adecuados para la formalidad, en la medida que haya, como mencionó Eva, un programa que también contemple la cara humana de la necesidad de las personas que están ahí, de las que son, y la diferenciación entre el explotado y el explotador, creo que vamos a ir por el camino adecuado. Muy interesante estas reflexiones sobre la informalidad y cambio climático. Yo quisiera en esta última ronda un poco una pregunta un poco más general. Hay esta falsa dicotomía entre crecimiento verde y desarrollo. Hay países que han demostrado que es perfectamente posible tener un PBI per cápita de primer mundo, el caso de los países escandinavos, porque tiene una huella de carbono e hídrica, la mitad, por ejemplo, que puede tener un país como Estados Unidos. O sea, es posible crecer con una baja huella de carbono y una baja huella hídrica. Me acuerdo mucho en la cumbre de Copenhague, en el caso está el CEO de Vestas, Ditlev Engel, es una compañía más grande de energía eólica mundial, y él hablaba que en Dinamarca tenían que optar por la energía eólica porque como eran planos como un panqueque, no podían tener hidroeléctricas, como no tenían sol, no podían usar mucho la solar y tenían que ir mucho por la... y tenía como objetivo tener 30% de energía eléctrica por energía eólica. Cuando veían un país como el Perú, decían, ustedes están privilegiados, tienen caídas naturales, tienen un mapa de vientos extraordinario y también tienen sol, ¿no? Un poco mi reflexión es, ¿ustedes cómo ven las oportunidades que hay en el Perú en esta transición? ¿Y cómo es el futuro de industrias como la industria del petróleo, la industria del gas? Porque los prototipos que se ven de las nuevas tecnologías, hace 20 años un auto híbrido era una utopía. Entonces, ¿cómo están viendo las industrias, digamos, de energía fósil, las megatendencias tecnológicas de aquí a 20, 30, 40 años? ¿Y cuáles creen ustedes que son las oportunidades que el sector privado debe estar viendo y analizando para enfrentar con éxito y con rentabilidad el cambio climático? Empiezo por ti, Eva. Por mí. Yo creo que esta vez le cedo primero a Germán y después yo. Ok. Bueno, sin ninguna duda el tema de las energías renovables, alternativas, es un tema muy importante dentro de la agenda de las compañías que ya no es, creo que muy pocas compañías se consideran únicamente productoras de petróleo y de gas. Creo que todas han evolucionado a compañías que son productoras de energía. Y en ese portafolio, el tema de energía eólica, generación, captura de energía solar, biomasa, todas esas alternativas se estudian, se generan, se ponen fondos para poder desarrollarlas.
Porque todos somos conscientes de que el petróleo y el gas es una energía finita, ¿no? O sea que en la medida en la que existen alternativas viables vamos a poder tener un mundo más sustentable. El problema es que aún no tenemos una escala suficiente para eso. O sea, el pensar en el que la energía renovable puede en el corto plazo reemplazar a la energía que viene de los hidrocarburos fósiles o de la energía del fósil no es realista en el corto plazo. Sí, por ejemplo, dentro de la energía fósil el gas es el considerado el más limpio, es la mejor alternativa dentro de ellas. Por eso que básicamente el gas está visto como el futuro más inmediato en cuanto a generación de energía más limpia. Mientras tanto, es muy importante, muy relevante que toda la sociedad, incluyendo los gobiernos, las compañías involucradas en la industria, sigan invirtiendo y se sigan dando los proyectos que se tienen que dar para que puedan tomar escala. Es muy sabido, por ejemplo, que proyectos como energía eólica o solar, si bien es cierto desde el punto de vista operativo, son relativamente baratos el poder mantenerlos, los costos de inversión son altos por millón de megawatts o lo que sea necesario para poder generar esa energía. Entonces, únicamente en la medida en la que se pueda invertir más en investigación y en la medida en la que se puedan seguir apoyando a esta industria, se va a poder generar suficiente escala para poder reemplazar de una manera seria los otros combustibles. Okay. Yo quisiera agregar que en la tarea diaria, como creo que dije en la primera intervención, una de las cosas importantes que tenemos es buscar realmente ecoeficiencia, y en uno de los aspectos que vemos con mucho interés en esto es en el aspecto energía. Y en el aspecto energía por varias razones. Cuando el costo de la electricidad para nuestras empresas es uno de los más importantes. Entonces tenemos mucho cuidado en cómo lo consumimos, cómo hacemos que sean más eficientes. Las productoras, como por ejemplo las térmicas a gas, buscan siempre tener sus generadoras de ciclo combinado, de tal manera de ser más eficientes. En las minas igual, toda la tecnología que se pueda utilizar para consumir menos energía y hay veces complementarla, como por ejemplo paneles solares para calentar agua, que evitamos así un consumo de energía en el agua y le damos más comodidad a los trabajadores. Entonces, son prácticas que llevan años, son prácticas que van evolucionando de acuerdo a cómo se va teniendo y buscando mejor tecnología. Hay muchas minas, por ejemplo, que tienen hidroeléctricas propias, porque tratan de ver también una fuente cercana de electricidad y las hidroeléctricas son absolutamente limpias para efectos de cambio climático. Yo creo que el conjunto de todos estos factores, la gran potencialidad de nuestro país en tanto energía hídrica como proveniente del gas, han hecho que realmente seamos un país privilegiado y que podamos tener esta matriz tan limpia, las emisiones a un poquito más de 0.4%, creo, ¿no?, de lo que se emite mundialmente, si no me equivoco. 0.16. Entonces, estamos realmente en una posición muy buena con miras a lo que se viene. Pero sí recalcar nuevamente de que hay el tema de las medidas de adaptación sí son importantes en el país. Como ya sacaron una tarjeta, solo invito a que vean la muestra fotográfica, que va a ser más ilustrativo que mis palabras. Bueno, yo lo que quisiera precisar es que, digamos, el desarrollo de la energía, digamos, de manera casi estandarizada en el mundo, tiene tres componentes, ¿no? La competitividad, la seguridad y la sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, ese mix a veces no es muy fácil de lograrlo, y creo que es bueno recordar, y qué bueno que lo comentaste, América Latina y Sudamérica en particular tiene muchos recursos renovables, ¿no? Y hidroeléctricos especialmente, también de tipo eólico. Entonces, lo fundamental acá es que esta ha sido siempre, yo la llamo, estamos en la región más renovable del planeta.
porque de hecho tenemos algo más de 25% de participación en la matriz energética, en energía primaria son renovables aquí en Sudamérica. Y eso creo que es bueno, pero tampoco uno no puede vivir del pasado, porque esa fue en esa posición. Y lo fundamental que yo quería, digamos, decirlo, es que vos por la última década es una buena demostración de haber convivido con energías limpias, ¿no? Y crecimiento económico. Creo que esos dos aspectos han sido fundamentales. Y lo que se ve en el plan energético nuestro 2025 es que en cuanto a la participación de renovables, esta se mantendrá e inclusive se incrementará, ¿no? Nuestra participación en electricidad, en el mercado eléctrico, estará en torno al 60% de energías renovables. Ese es el desafío que tenemos y creo que esto es totalmente factible de lograrlo cumpliendo los otros dos criterios, que es la seguridad y la competitividad a la vez, ¿no? que tiene que, digamos, cerrarse. Yo creo que, como comentabas aquí, estamos en un contexto en el que este país tiene, pienso yo, tres recursos que son fundamentales: la minería, el gas natural y las fuentes renovables, ¿no? Principalmente las hidroeléctricas. Entonces, esas tres fuentes son factibles de ponerlas en valor a precios competitivos, que creo que es el desafío de seguir también al mismo tiempo creciendo y dando oportunidad que la inversión fluya, porque digamos si se orientara únicamente a uno de los vértices, posiblemente se limitaría el crecimiento, por ejemplo. Dos comentarios. Uno con relación a América Latina, que estaba haciendo el ministro. Bueno, nosotros tenemos el orgullo de ser latinoamericanos, tenemos la obligación de proteger a Latinoamérica y tenemos la obligación también de poder cumplir el que hoy podemos convertirnos en el granero del mundo, la reserva de agua mayor importante del mundo, las reservas renovables más importantes, y cómo no perdemos eso. Ahora, con relación a las cosas de las que sé un poco más, el moderador se había referido, por ejemplo, a los autos híbridos, a eléctricos. Bueno, estamos ya viviendo los autos sin chofer. Acabo de estar hace 15 días y nos reímos como dentro de 20 años no nos vamos a reír porque vamos a estar en un auto sin chofer nosotros mismos. Ya están circulando y son eléctricos y la electricidad se autogenera. Entonces, hablar de un cambio importante puede ser ese. La Fuerza Aérea Americana, y esto no es nada clasificado, acaba de hacer el 5º experimento de un avión entre Nueva York y Australia. 3 minutos y medio, 5 minutos. Bueno, no lograron pararlo, lo han tenido que destruir a la llegada. Claro, pero algo que he aprendido con las canas que tengo es démosle 10 años a esto, ¿no? Y lo van a poder parar. Entonces, ¿cuánto se va a ahorrar cuando podamos ir, pongamos en 1 hora de Nueva York a Australia, en vez de gastar las 18 horas que me gasto cuando voy para allá, ¿no? Con la transmisión de energía eléctrica, bueno, va a ser inalámbrica, no hay ninguna duda. También vamos a quitar el alambre de la energía eléctrica. Eso va a permitir muchos más elementos de autogenerar la electricidad, etcétera. Entonces, por eso es por lo que yo insisto en que la innovación es uno de los elementos que hay que meter dentro de esta ecuación, aparte de la participación. Muchas gracias. Dada que la hora ya se ha cumplido, yo quería agradecerles a nuestro distinguido panel sus reflexiones y sus insights sobre este tema. Muchas gracias.